Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde de viernes. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu provisión. Señor, te pedimos que en esta tarde, Padre, tú nos hables, Señor. Tú hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu, Padre Santo, porque tu palabra es la que nos da dirección, tu palabra es la que nos enseña, Padre amado. Cuando tu espíritu habla a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre amado, para que podamos caminar, Señor, y creer lo que tú, Señor, ya revelaste en las Escrituras, Padre, correctamente, Señor. Pedimos, Padre amado, que tú continúes obrando en nuestra vida, en la vida de todos los que se conectan, Padre amado, semana tras semana, Señor. Que, Padre, que tú continúes, Señor, bendiciendo sus vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, de este ministerio por las redes sociales llamado Cristo Rey International Ministry. No solamente es un ministerio de educación bíblica, sino también es un ministerio que se expande a las misiones, como anteriormente ha explicado la pastora los domingos. Por eso es que nosotros, aunque no hacemos mucho énfasis en las ofrendas, porque creemos que, yo soy de los que creo que el que invita paga. Y cuando Dios toca el corazón de las personas, yo no tengo que estar haciendo énfasis en ofrendas, las cuales en esta iglesia se usan, en este ministerio se usan para las misiones. De manera que si usted es tocado por Dios, si usted es de los que le gusta bendecir a Dios y adorarlo por medio de los diezmos y las ofrendas, puede hacerlo por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM, o por Cel al 321-437-1600. Así que, habiendo dicho esto, hoy vamos a ir directamente a el estudio bíblico de esta tarde, y vamos, el cual he titulado La lengua tiene poder, pero no es Dios. La lengua tiene poder, pero no es Dios. Yo quiero hablar de una realidad. Las palabras son importantes, tenemos que tener mucho cuidado de lo que salga de nuestra boca. Y eso es bien difícil, porque a veces hay una conexión entre el mundo externo y nuestra lengua, que eso es increíble. Cuando ya venimos a darnos cuenta de lo que hemos dicho es muy tarde, si lo que hemos dicho no es correcto. De manera que las palabras son bien importantes, pero no poseen el poder creador y soberano que le pertenece únicamente a Dios. Si algo va a aprender en esta tarde, aprenda eso. Las palabras que salen de nuestra boca son bien importantes, pero nosotros no poseemos ningún poder creador, porque ese poder creador y soberano solamente le pertenece a Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay gente que piensan que por tan solo una persona decir algo negativo, ya esa persona está maldiciendo, ya está tirando un conjuro, aunque no lo haya pensado, aunque no sea a propósito, con el mero hecho de haberlo dicho, ya eso va a ocurrir, o puede ocurrir. Como por ejemplo, mientras yo caminaba el otro día por la mañana, como suelo hacer, que antes de que, cuando tan pronto se asoma la aurora de la mañana, yo estoy abriendo la puerta y saliendo a caminar, me pongo los headphones y salgo a caminar 2, 3, 4, 5 millas. Cuando venía de regreso, veo un clavo en la carretera y yo dije, mira este clavo aquí esperando por la goma del auto de mi esposa. Y lo cogí y lo tiré a la calle, al pasto, lo saqué de la calle. Y unos días más tarde, mientras compartía casualmente sobre este particular, alguien me dijo, no maldiga, no hables así, reprende eso. Ni siquiera estaba deseando tal cosa. Hasta tomé el clavo, como ya les dije, y lo boté al pasto, lo saqué del pavimento. Y así sucede. Muchas personas miden
y juzgan cada palabra porque todo tiene que ser positivo. Nada puede ser negativo. Y esto a causa de la doctrina del poder de la declaración. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cómo esta doctrina ha sido mal interpretada a la luz de las Escrituras? Y si es cierta en sí. Porque esto es una de las consecuencias más comunes de una interpretación extrema de la llamada doctrina de la declaración positiva o confesión positiva. Porque como ya dije, las palabras sí tienen importancia, según la Biblia. Pero muchas personas han llegado a atribuirles un poder casi mágico que las Escrituras nunca le han atribuido. Porque como dije al principio y lo vuelvo a repetir, las palabras, amados, son importantes. Tenga cuidado con lo que salga de su boca. Hagamos lo posible por pensar antes de abrir la boca. Santiago dice que la lengua, un miembro tan pequeñito de nuestro cuerpo, es como una pequeña llamita que puede encender un fuego y quemar un bosque completo. De manera que son importantes, pero no poseen el poder creador y soberano que le pertenece únicamente a Dios. Entonces, voy a hacer una pausa para describir o aclarar dos cosas: doctrina y dogma, que de hecho no son exactamente lo mismo. Una doctrina es una enseñanza o un conjunto de enseñanzas basadas en las Escrituras. Los jueves yo lo que estoy prácticamente es enseñando doctrina. Son enseñanzas basadas en la Escritura que pueden abarcar temas centrales o secundarios de la fe. Algunas doctrinas son esenciales, mientras que otras permiten diferencias de interpretación entre creyentes. Por eso usted ve diversidad de doctrinas entre distintos denominaciones, sean evangélicas o sean católicas o sean de lo que sean. Están enseñando doctrinas, pero la interpretación varía entre una y la otra. Ahora, un dogma es una doctrina considerada fundamental, esencial e irrenunciable de la fe. Un dogma define lo que la comunidad de fe considera una verdad que tiene que ser aceptada. Negar un dogma implica apartarse de una verdad central de la fe cristiana. En pocas palabras, todo dogma es doctrina, pero no toda doctrina es dogma. De manera que la doctrina es una enseñanza. El dogma es una enseñanza fundamental y es irrefutable, no es negociable. Entonces, volviendo a esta llamada doctrina de la declaración de fe, esta no cae en la categoría de dogma. Es más, ni siquiera en la categoría de doctrina esencial del cristianismo histórico. Más bien pertenece a una categoría de doctrina secundaria o interpretación teológica popular o particular, asociada principalmente al movimiento conocido como palabra de fe, word of faith en inglés, que ha sido popularizado por figuras como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y otros maestros afines. ¿Por qué no es un dogma? Porque el cristianismo afirmaron durante siglos como verdades esenciales. Mira, estos son los dogmas más esenciales de la fe cristiana: la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe, la muerte y resurrección de Cristo y la autoridad de las Escrituras. Esos son dogmas irrefutables.
Entonces, la idea de que las palabras del creyente tienen poder para declarar o activar realidades, nunca, amado, ha sido considerada una verdad fundamental de la fe cristiana. Usted lo busca en la Biblia, no lo va a encontrar. Te va a encontrar pasajes bíblicos que dicen, mira, esto es porque esa es la interpretación que se le ha dado, pero cuando busca el contexto en que ese pasaje bíblico en particular fue escrito, nada tiene que ver con esta doctrina. Simplemente le dieron un macetazo y dijeron, esto es así, y la gente se lo creyó. Por eso es tan importante estudiar la palabra correctamente y buscar el contexto en que ciertos textos han sido usados para poder entender si verdaderamente lo que estamos tratando de establecer es correcto o no. Entonces, esta doctrina de la declaración es una doctrina bíblica. Depende de cómo se defina. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Si por declaración de fe entendemos confesar con nuestra boca lo que creemos acerca de Dios y de sus promesas, entonces sí existe una base bíblica. Desde esa perspectiva yo no tengo ningún problema con eso. Eso es una declaración de fe. Confesar con nuestra boca lo que creemos acerca de Dios y de sus promesas. Entonces vamos a los salmos y conforme a los salmos declaramos por fe. Yo puedo declarar por fe que yo puedo clamar en el día de mi angustia al Padre Celestial y Él me va a contestar. Yo puedo declarar por fe que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener ningún miedo porque Dios está conmigo. Yo puedo declarar por fe que cuando la pastora sale a las 2:30 de la mañana para el trabajo solita, el ángel de Jehová acampa con ella alrededor de ella porque ella le tiene temor a Dios. Ella respeta y honra a Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que debemos habla de confesar a Cristo como Señor. Hebreos 10, 23 exhorta a mantener firme nuestra profesión o la profesión de nuestra esperanza. Ahora, volvemos a la pregunta. La doctrina de la declaración es una doctrina bíblica. Si se define como las palabras del creyente, que éstas tienen poder creativo para producir o impedir acontecimientos en la realidad, entonces ahí yo te puedo decir que ahí no hay ningún fundamento bíblico que lo pueda sostener. Eso está bien altamente discutido. Entonces, ¿dónde surge el problema? El problema aparece cuando una enseñanza válida, ¿cuál es esta enseñanza? Debemos hablar con fe y conforme a la palabra de Dios, se convierte en mis palabras crean una realidad. Lo que yo digo crea una realidad. Esa segunda afirmación se acerca más a una filosofía metafísica o pensamiento mágico religioso que a la enseñanza bíblica clásica y fundamental. En la Biblia, amados, en las Escrituras, la fe está fundamentada en el poder de Dios, no en el poder intrínseco de nuestras declaraciones. Entienda eso. Cuando usted va a la Biblia, nuestra fe, la fe verdadera, está fundamentada en el poder de Dios. Solamente en el poder de Dios. Ni más ni menos. De manera que, desde ese principio bíblico, indiscutible, yo no tengo ningún poder en mis declaraciones. Entonces, ¿cómo se clasifica esta enseñanza? Entienda esto, yo no me lo enseñó nadie. Yo llegué a esta conclusión. ¿Es un dogma? No es un dogma.
¿Es una doctrina esencial? No. Usted no va a perder la salvación porque lo crea o no lo crea. ¿Es una doctrina secundaria? Tampoco, en el sentido histórico amplio, porque no es sostenida por la mayoría de las tradiciones cristianas. ¿Es una interpretación teológica particular? Sí. ¿Es práctica o énfasis doctrinal en ciertos movimientos modernos? Sí. Por eso un creyente puede aceptar o rechazar la enseñanza de la declaración de fe y seguir siendo completamente ortodoxo en los asuntos esenciales de la fe cristiana. En otras palabras, no va a dejar de creer en Cristo, no va a perder la salvación, no va a ser considerado un hereje porque no crea en el poder de la declaración. Porque la cuestión no determina si alguien es cristiano. Más bien determina cómo interpreta ciertos textos relacionados con la fe, con la oración, con la providencia divina y el uso de las palabras. Ahora, desde una perspectiva bíblica seria, ¿ok? Desde una perspectiva bíblica seria, veamos 5 errores de la interpretación sobre la enseñanza de la declaración positiva. Y voy a ir rapidito porque no voy a coger mucho tiempo. Número 1, el primer error es que confunde descripción con creación. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? El ejemplo ya yo lo di. Yo no estaba creando una realidad ni pronunciando una maldición. Simplemente estaba observando una posibilidad. Allá hay un clavo esperando por una goma. Una realidad. De hecho, la gente debe estar agradecida porque cuando yo entro al parking del Publix y le doy 2 vueltas, a cada rato encuentro un clavo por todos lados, tengo que estar botando. Eso fue lo que yo vi, un clavo esperando por una goma. De hecho, inmediatamente, como dije, actué y tomé el clavo y lo eché al pasto. La Biblia distingue entre describir algo y desearlo. Por ejemplo, Dios permitió que los profetas anunciaran calamidades, pecados, juicio y peligro. Eso no significaba que estaban declarando negatividad o atrayendo desgracia. Por ejemplo, Jeremías habló de destrucción. Isaías habló de cautiverio. Jesús anunció su propia muerte y la destrucción de Jerusalén. Pablo advirtió de apostasías futuras, pero ninguno de ellos estaba maldiciendo ni hablando realidades negativas. Ninguno de ellos. De manera que el primer error es que confunden descripción con creación. El segundo error de esta interpretación es que confunden el poder soberano de Dios con el lenguaje humano. Muchas enseñanzas populares toman textos como la muerte y la vida están en el poder de la lengua, como dice Proverbios 18:21. Pero el contexto no dice que nuestras palabras crean realidades físicas como Dios las crea. Lo que el proverbio, cuando usted busca bien el proverbio, el contexto en el cual fue escrito, el proverbio lo que enseña es que nuestras palabras pueden producir consecuencias. Pueden destruir relaciones, pueden animar a las personas, pueden herir corazones, pueden provocar conflictos y pueden impartir sabiduría. Mire cómo es el poder de la lengua. Porque la lengua tiene poder moral y relacional, pero no tiene ni tendrá jamás el poder creador que le pertenece únicamente a Dios. En Génesis dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue creada. Pero cuando nosotros decimos que se deposite $1 millón en nuestra cuenta bancaria, ¿cuántos de ustedes son millonarios porque han declarado eso? Ninguno. ¿Cuántos han pasado por un dealer y le han declarado ese carro es mío? Y llevan declarando 5 años y no ha pasado nada.
Yo sí creo que si usted ora y usted entiende que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón que Dios le va a bendecir específicamente con algo, como ya Dios se lo dijo a través del Espíritu, usted comienza a declarar eso, porque ya Dios se lo dijo. Y tarde o temprano el poder creador de Dios se va a activar y lo que Dios le dijo a través del Espíritu que iba a suceder, sucederá. En eso sí yo creo. Pero no porque yo diga algo, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el creador. Nosotros no somos el creador. Tercer error de esta interpretación. Ignoran que la Biblia contiene muchas declaraciones negativas verdaderas. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué más negativo que eso? ¿Quién quiere tener aflicción? ¿Quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador para luego comenzar a vivir una vida de prueba en prueba, de tribulación en tribulación? Pedro dijo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, yo oí una cosa así, yo dije, para acá no mire. Y Pablo fue el que dijo eso en 2 Timoteo. Y Pedro habló de sufrimientos venideros. Entonces, te pregunto en esta tarde, ¿estaban ellos confesando derrota? No, estaban diciendo la verdad. Porque la fe bíblica no consiste en negar la realidad, consiste en confiar en Dios dentro de la realidad. La realidad existente ahora mismo dice que probablemente el cheque que traemos semanalmente no va a dar por las condiciones en las que está la economía hoy en día. Esa es la realidad, yo no estoy maldiciendo. No es que yo sea negativo, que sea la realidad. El porcentaje en que ha subido el costo de vida no está en línea con el porciento del salario y del aumento que hemos recibido. Pero entonces cuando vamos a la realidad bíblica, donde dice que Dios es nuestro proveedor, y yo entiendo que ese chequecito, por más pequeño, vino de la mano de Dios, yo hago la parte que a mí me corresponde y el gesto lo hace Dios. Pero no fue porque yo creo una realidad más allá. El poder creativo está en Dios. Mi fe tiene que estar fundamentada en el poder creativo de Dios. Entonces, la fe bíblica no consiste en negar la realidad, consiste en confiar en Dios dentro de la realidad en la que estamos viviendo. Cuarto error de esta interpretación. Convierten las palabras en una forma de superstición cristiana. A veces se dice o escuchamos que alguien dice, no digas eso, no declares eso. Lo estás atrayendo, lo estás activando. Pero eso parece más un pensamiento mágico que a teología bíblica, porque en la Escritura Satanás no tiene ninguna autoridad sobre un creyente, porque ese creyente mencionó una posibilidad negativa. No puede intervenir. La autoridad espiritual no funciona así. Si así fuera, amado, Job hubiera sido destruido antes de que ocurrieran sus pruebas. ¿Por qué? Porque anteriormente él había expresado en Job 3:25, lo que temía me había acontecido. O sea que él venía asustado hace tiempo. Él venía ya pensando negativamente hacía tiempo. Mucho tiempo antes ya él venía asustado, temiendo. Y a él no le había ocurrido nada. Y aún así todo lo que le ocurrió pasó bajo la soberanía de Dios, no bajo el poder creativo de las palabras de Job.
Lo que le ocurrió a Job no tiene que ver nada con lo que había salido anteriormente de su boca. La verdadera enseñanza bíblica sobre las palabras lo que nos enseña es que la Biblia sí nos llama a cuidar nuestra lengua. Porque podemos mentir, amado, podemos maldecir personas, podemos difamar, podemos herir, podemos sembrar división y hablar con incredulidad pecaminosa. Porque una cosa es decir, deseo que a mi esposa se le explote una goma. Y otra cosa es decir, mira ese clavo, esperando allí a dañar una goma, si no lo quito del pavimento. Dos cosas muy distintas. La primera expresa un deseo dañino. La segunda expresa una observación responsable, una realidad. Ahí hay un clavo, si lo dejas allí, a alguien se le va a explotar la goma. A lo mejor puede ser tú mismo. Cuando vaya a comprarle a Poble las costillitas que de vez en cuando le hago a la pastora. Y el equilibrio bíblico entonces, amado, es que la fe bíblica no consiste en vigilar obsesivamente cada palabra que hablamos, como si fueran conjuros espirituales. La fe bíblica consiste en hablar verdad, gracia y sabiduría. Jesús nunca enseñó, nunca digan nada negativo. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Más bien enseñó, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5:37. O sea, Jesús lo que estaba diciendo era, hablen con la verdad. A veces la verdad es agradable. A veces la verdad es preocupante. A veces la verdad es una advertencia. A veces la verdad es triste, pero sigue siendo la verdad. Por eso la pregunta bíblica no es, ¿estoy diciendo algo negativo? La pregunta es, ¿estoy diciendo la verdad con amor, con fe y con sabiduría? Ese es el equilibrio, amado, que encontramos en las Escrituras. Lejos de pesimismo incrédulo como del optimismo mágico que atribuye a nuestras palabras un poder que solamente le pertenece a Dios. Y esa es la realidad. Y de eso era que queríamos hablar hoy, amado. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nos veremos el domingo, Día de los Padres, a las 9 de la mañana. Que pases un excelente fin de semana. Recuerda, comparte este video, dale like, compártelo, da por gracia lo que por gracia has recibido. Buenas noches, bendiciones.